Y por supuesto contamos con la presencia del vicealmirante en situación de retiro, Francisco Calisto Giampietri. A todos los presentes, por favor, nos ponemos de pie para entonar las sagradas notas del himno nacional del Perú. En su cima los Andes ostentan la bandera o pendón bicolor, que a los siglos anuncia el esfuerzo. Que se libres, que se libres, que se libres por siempre los dio. A su sombra vivamos tranquilos y al nacer por sus cumbres el sol, renovemos el gran juramento. Que rendimos, que rendimos, que rendimos, que rendimos, que rendimos al Dios de Jacob, que rendimos al Dios de Jacob, al Dios de Jacob. ¡Viva el Perú! Muchísimas gracias. Por favor, todavía seguimos de pie. Por favor, seguimos de pie. Que en esta oportunidad vamos a saludar al señor Óscar Manuel Arriola Delgado, director nacional de Investigación Criminal, quien también se encuentra con nosotros. Seguimos de pie para el minuto de silencio en memoria de las víctimas del terrorismo en el Perú. Bien, muchísimas gracias. Por favor, tengan la amabilidad de tomar asiento para continuar con la ceremonia.
A continuación, palabras de bienvenida a cargo del señor congresista de la República, Alejandro Muñante Barrios. Bien, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este recinto parlamentario y saludo en primer lugar a la mesa de honor que en esta tarde me acompaña. Al general José Zavala Chumbiauca, jefe de la Dirección Nacional contra el Terrorismo, DIRCOTE. También saludo la presencia de la señora Marlene Zárate López, presidenta de la Fundación Juana López, Víctimas del Terrorismo, con quienes el día de hoy estamos coorganizando este importante evento. Con la Fundación Juana López nos une una especial hermandad desde que pudimos conocerlos en mérito justamente a una reunión que nos solicitaron. Por supuesto, cuando se trata de la lucha contra el terrorismo y con todos los actores que están involucrados en ella, por supuesto no podemos decirle que no. Y en esa instancia conocimos el trabajo, la labor que viene realizando esta importante fundación y hemos coincidido en más de un evento. Y por supuesto también queríamos hacer uno en el marco justamente del Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo, que se celebra hoy, 21 de agosto. Y gracias a Dios se pudo lograr este importante evento. Así que agradezco especialmente a la Fundación y a todos los que están aquí presentes por ser parte de ella. Creo que es sumamente vital en la lucha contra el terrorismo escuchar las voces de aquellos que sufrieron en primera instancia los flagelos de este mal que azotó el país y que todavía en algunas partes del Perú se resiste a desaparecer. Así que el día de hoy, honrando y recordando a las víctimas y sobrevivientes del terrorismo, cuyas voces luchan frecuentemente en ser escuchadas, no podemos permitir que la historia se repita. Por ello es preciso señalar también de que el Estado no debe olvidar las necesidades de las víctimas. Esto es parte precisamente de respetar sus derechos. El no hacerlo contribuye a no lograr su total rehabilitación. Por eso, desde este espacio, solicitamos a las instancias correspondientes y que se encuentran presentes el día de hoy, que no existe mejor manera de conmemorar a las víctimas del terrorismo que atendiendo sus principales necesidades. Y desde aquí nos comprometemos a escuchar cada una de ellas. Por otro lado, esta fecha también nos ayuda a brindar un contexto histórico que resalte los años de violencia resultantes de actos terroristas cometidos por grupos marxistas, comunistas en nuestro país, con el objetivo de cultivar una profunda conciencia en torno a esta problemática y que requiere ser borrada de nuestra historia. Que cada historia de pérdida que hoy seguramente vamos a escuchar nos inspire a forjar un camino hacia la paz, a la solidaridad, donde la compasión y la unidad prevalezcan sobre la violencia. Y justamente el día de hoy, como parte de esas actividades, creo que es importante escuchar a las víctimas en su día. Y esto nos ayuda a poder lograr derrocar esa narrativa filoterrorista, filocomunista,
de que en nuestro país se vivió un conflicto armado interno. Hoy vamos a dejar en claro que nuestro país jamás vivió un conflicto armado interno. Lo que vivió fue actos sanguinarios terroristas comandados por partidos comunistas, por un partido militarizado, comunista, marxista, leninista, que quiso socavar nuestra institucionalidad a costa de la vida de miles de peruanos. Así que doy por inaugurado este magno evento, nuevamente reiterando mi agradecimiento a cada uno de ustedes y saludando su presencia en esta tarde. Muchísimas gracias. Muchas gracias también por sus palabras de bienvenida, inauguración, señor congresista de la República, Alejandro Muñante Barrios. Acto seguido, palabras de honor y exposición por el Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo. Invitamos al general PNP José Zavala Chumbiauca, jefe de la Dirección Nacional contra el Terrorismo. Señor Alejandro Muñante Barrios, congresista de la República. Señora Marlene Zárate López, presidenta de la Fundación Juana López, Víctimas del Terrorismo. Señor vicealmirante Luis Gianpietri Rojas, general de división en situación de retiro, Ejército del Perú, César Astudillo Salcedo, representante del Comando Chavín de Huanta. Señor general, Policía Nacional del Perú, en situación de retiro, don Marco Miyachiro Arachiro, representante del GEIN histórico. Asociación de Viudas, Madres, Sobrevivientes y miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. Asociación de Familiares Víctimas del Terrorismo. Federación Nacional de Víctimas del Terrorismo. Señores oficiales, suboficiales en situación de actividad y retiro de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. Señoras y señores, ante todo quiero agradecer la invitación que se me ha hecho en esta oportunidad, ya que es un día de gran significado y emotividad para todos los presentes. Hoy rendimos homenaje a las víctimas del terrorismo en nuestro país. Como todos los aquí presentes podemos recordar la época de los 80, 90, en la que contábamos a las víctimas por miles, todo debido a una ideología desquiciada que quería llegar al poder utilizando las armas y sin tener ningún reparo y demostrando un gran desprecio por la vida humana. Todos hemos tenido la oportunidad de conocer algún amigo, algún familiar, compañero de armas que han muerto durante esos años y en esas épocas. Particularmente tuve un compañero muy cercano, era mi jefe de grupo cuando yo trabajaba en la Dirección contra el Terrorismo en el grado de teniente. Y mi capitán, Javier Orlando Valdivia Manrique, fue asesinado en su casa cuando salía a llevar a sus dos pequeñas hijas al colegio. Y fue asesinado en presencia de estas dos niñas, que hoy ya son unas señoras, ¿no? Pero que debe haber quedado grabado en su mente la forma como asesinaron a este valiente capitán de la Policía Nacional del Perú. A cada uno de nosotros nos tocó conocer historias muy cercanas y vivir el temor de salir a la calle. En esa época, mi grado de alférez, teniente, joven policía,
salir a la calle era un peligro. Nuestros familiares vivían al borde del terror, sin saber si íbamos a regresar o no. Tanto los policías como los miembros de las Fuerzas Armadas, y después nos dimos cuenta que no solamente éramos nosotros, la guerra no solamente era contra la fuerza del orden, la guerra era contra cualquier persona que podía encontrarse de repente en algún lugar caminando por la calle y era víctima de un coche bomba. No se medía cuál era el efecto colateral que podía tener alguno de estos artefactos explosivos, y es justamente por ese motivo que hoy nos encontramos reunidos acá. ¿Cuántas víctimas que no tenían nada que ver en esta desquiciada guerra, en estos atentados terroristas? Porque como bien lo mencionó el señor congresista, acá no se libró una lucha armada interna, ni mucho menos. Acá lo que hubo fue terrorismo, y eso lo hemos vivido todos. Pero para que esto no se vuelva a repetir, está en nosotros, en todas las personas que vivimos esa insanía, y poder enseñarles a nuestros hijos. Hoy tenemos una herramienta muy poderosa que tenemos que utilizarla. En los colegios ya se puede enseñar sobre el terrorismo. Desde la Dirección contra el Terrorismo, que hoy me honro en comandar, estamos formulando sendos documentos para diferentes niveles de estudios, para poderlos presentar ante el Ministerio de Educación y sean considerados en las currículas tal y conforme lo está señalando esta nueva ley. Porque tenemos que contar la historia como fue, no dejar que venga gente con ideas de odio, que siempre están tratando de enfrentar a peruanos contra peruanos, y la cuenten a su manera. Y tengamos a grandes héroes, militares y policías que lucharon frontalmente contra el terrorismo, tener que estar siendo acusados y estar caminando por los pasadizos del Poder Judicial por haber defendido a su patria. Tenemos nosotros ese deber de continuar enseñando y contando la realidad como fue. Particularmente, hoy, a veces conversando con algunos familiares jóvenes, tienen otra forma de ver las cosas. No entienden la realidad, no entienden lo que pasó. No saben quién es Abimael Guzmán Reynoso. No saben quién es Víctor Polay Campos. Y es fácil, en la edad de rebeldía de repente de la juventud, asumir pues estos mensajes que se reciben en muchos casos en los mismos centros de estudio, donde es oportuno para esta gente utilizar la acumulación de personas y tener un auditorio al cual le puedan hacer llegar sus ideas en contra de la democracia, en contra de la democracia. La Dirección contra el Terrorismo, unidad élite de la Policía Nacional, que tiene 40 años luchando contra el terrorismo, continúa incansablemente enfrentando las nuevas modalidades. Mucha gente nos pregunta, si son terroristas, ¿dónde están las bombas? ¿Dónde están las armas? Hoy en día han cambiado su forma de actuar. Tenemos un grupo que se autodenomina Militarizado Partido Comunista del Perú, que trabaja en la zona del BRAE y realiza sus actividades terroristas armadas.
Pero tenemos otro grupo que para mí es mucho más peligroso y que actúa a nivel nacional, de manera subrepticia, tratando de influenciar en la mente de las personas con sus mensajes de odio, siempre basados en el marxismo, leninismo, maoísmo. Ese grupo, para mí, es el más peligroso porque es más difícil poder comprobar el trabajo que vienen realizando para influenciar y realizar sus actividades en pos de llegar al poder buscando desestabilizar las estructuras del Estado. Hemos visto en las últimas manifestaciones cómo un pequeño grupo se ha infiltrado dentro de estas marchas, donde seguramente hay muchas personas que realizaban una manifestación o un reclamo justo, pacíficamente, como se había anunciado. Pero hay gente que se ha involucrado, que se ha infiltrado dentro de ellos, tratando de llegar al estallido social, que causa más daño que un coche bomba. Hemos podido ver cómo se han destruido calles, monumentos, instituciones, y no han utilizado una bomba, no han utilizado armas, han utilizado únicamente la masa, han utilizado a incentivar a aquellos jóvenes que dentro de la efusividad del momento han causado estos daños. No debemos dejar pasar por alto esto y debemos desde nuestros hogares tratar de influenciar, conversar con nuestros jóvenes para evitar que caigan en las redes y sean influenciados por este tipo de mentalidades perversas. Desde la DIRCOTE nosotros nos comprometemos a seguir trabajando en pos de la tan ansiada pacificación nacional, que en algún momento se logró con las grandes capturas que se realizaron, con todas las cúpulas de ambas agrupaciones terroristas que actuaron en el Perú, Sendero Luminoso y el MRTA. Y hoy podemos caminar libremente por la calle sin temor a que nos vaya a reventar un coche bomba cerca a nuestra casa. Tengan por seguro que la Dirección contra el Terrorismo continuará incansablemente en esta lucha, como lo viene haciendo, porque para nosotros también terrorismo nunca más. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias al general PNP José Zavala Chumbiauca por sus palabras de honor y exposición. Vamos a pasar al bloque de los testimonios. Primer testimonio por el general de división en situación de retiro, César Astudillo Salcedo, representante Chavín de Huántar. Señor congresista Alejandro Muñante, señor general director de contra el terrorismo, señora Marlene, presidenta de la Fundación Juana López, distinguidas personalidades que nos acompañan hoy, señor vicealmirante Villampietri, señor general Canashiro. Realmente este es el lugar donde se debe conmemorar este día. ¿Y por qué este lugar y no otra plaza?
porque aquí se representa a toda la población, a todo el pueblo, y eso es lo que entendemos. Porque es íntegramente por personas y familias, y son las familias, miles de familias que fueron víctimas del terrorismo, miles de familias, porque no solo se invalidó o se asesinó perversamente a una lista inmensa de personas, sino que con ellas quebraron el espíritu y la moral de esas familias que perdieron a seres queridos, a seres amados, a sus madres, padres, hermanos, familiares. Hoy es necesario que esto lo tengamos claro, porque así tenemos que escribir la historia y no esa falsa narrativa que nos quieren hacer creer que aquí hubo un conflicto. Y no quieren hablar del terrorismo que hemos vivido todos, familias enteras, con personajes, con familiares, con integrantes de ellas asesinados cruelmente. Asesinados como Juana López León, por ejemplo. Ella en su asentamiento humano de Gambetta era presidente del Comité Vaso y Leche y se enfrentó a Sendero y se enfrentó sin armas, solamente con la razón y solamente con el propósito de estar adelante de su organización, de su vaso de leche en Gambetta, en un sitio pobre. En cambio, recibió 3 balazos en la cabeza y desgració a toda su familia, a todos sus dirigentes, a todo ese programa de vaso de leche, que quedó horrorizado de la forma en que la mataron. Así como la mataron a María Elena Moyano en Villa El Salvador, otro sitio donde la pobreza campeaba y donde también tenía el programa de vaso de leche, y también la Madre Coraje, como la llamábamos, representaba al pueblo y se enfrentó a un perverso paro armado, tristemente célebre, conocido así, paro armado, y se enfrentó también sin armas, solamente con su resistencia, con su razón y con su valentía. Tuvieron que venir 15 criminales miserables, tan numerosos como cobardes, a asesinarla. 15. Y no solamente la mataron a balazos, después de eso dinamitaron su cuerpo y después de eso dinamitaron su tumba, con esa perversidad, con esa besanía de crear terror en la población. Desgració a toda su familia, quebró a todos, frustró todo ese programa de vaso de leche que costó muchísimo recuperarlo, porque habían sembrado el horror y el terror entre todas las gentes de Villa El Salvador. ¿Cómo no? Y nos hemos olvidado quizás de Pascuala Rosado, porque la mente es frágil. Y Pascuala se tuvo que ir primero del país y después de regresar. ¿A dónde? A Huaycán, otro sitio donde había pobreza. Y en el 96, también, al igual que Malena Moyano, la acribillaron. Esta caterva de criminales la acribillaron. Y cómo no, también dinamitaron su cuerpo. Ese era el terror que querían hacer. Ese era el terror que querían infringir, horrorizar a la población, que les tengan miedo. Ese miedo sepulcral que hasta ahora acompañan a todas esas familias que han perdido seres queridos, porque nunca los van a olvidar. Nos quieren imponer una historia, nos quieren imponer una normativa. Aquí, señores, no ha habido ningún conflicto. Aquí lo que ha habido es terrorismo, como les vengo explicando. ¿Qué guerra es esa donde dinamitan a personas inermes, a civiles indefensos? ¿Qué guerra es esa? ¿Qué conflicto armado estamos hablando? Pero la historia se escribe nuevamente. La historia se reescribe. Y a ese minuto de silencio quiero sumarme en la eternidad por todas esas familias que han perdido a sus gentes, porque esa lista inmensa de víctimas se multiplica con sus familias. Todos ustedes, con toda seguridad, han tenido un familiar, un hermano, un amigo, un padre, un compañero de promoción, un compañero de trabajo que ha muerto a manos de la subversión, muchos perversamente, cruelmente. ¿A quiénes atacaban estos criminales? Miren dónde iban: Villa El Salvador, Huaycán, Gambetta. Iban a los sitios más pobres a buscar dirigentes
dirigentes que eran lo peor que ellos podían enfrentar, las bases del pueblo, porque ellos la tenían. Lo tenía María Elena Moyano, lo tenía Juana López, lo tenía Pascuala Rosado. Ellas tenían ese poder que ellos no tenían y lo ansiaban. Por eso las mataron, y las mataron de esa manera. Si no decimos la verdad, no planteamos las cosas como fueron, van a cambiar la historia y nos van a contar historias de conflictos que no existieron. Aquí lo que existió fue terrorismo puro y duro, y eso no lo podemos olvidar. No podemos escribir la historia de otra manera. En el ejército tenemos lo que llamamos un cenotafio, que es un cementerio. Y tenemos ahí una larga lista de oficiales, técnicos, suboficiales y sobre todo soldados. Está al costado del cenotafio de la Marina de Guerra y de la Fuerza Aérea, OMs, grumetes, avioneros. Y sinceramente, verlo, estar cerca a eso, le da a uno una sensación bastante fuerte. Gente que uno ha conocido, heridos y muertos que uno ha cargado, gente muy cercana a uno. ¿Cómo no sentirse totalmente invadido por esa fuerza? Pero esa lista y ese cenotafio no está completo. ¿Y saben por qué? Porque en ese cenotafio falta la lista de todos los ciudadanos que murieron a costa del terrorismo. Falta la lista de los policías, de los fiscales, de los jueces, de los comerciantes, de los periodistas, de las autoridades, alcaldes, presidentes de comités de autodefensa, de rondas campesinas, de programas de vaso de leche, de las ollas comunes con quien se enfrentaban cobardemente para sembrar el terror en el Perú. Y lo hicieron, por supuesto que lo hicieron, porque hasta ahora lo tenemos. ¿Cómo si no explicar lo que hicieron estos criminales de ese militarizado Partido Comunista del Perú, allá en el Braen, en Pucacolpa, asesinando una familia hace 2 años? ¿O cómo explicar cómo el 2021 acribillaron a 17 personas en un recreo, en un restaurante en San Miguel del N, y para querer borrar su evidencia, quemaron a 2 niños, a 2 bebés, hijos de las señoras que atendían, 2 criaturas lactantes, pensando que los iban a desaparecer y solamente los dejaron carbonizados? Eso es el conflicto de los que nos quieren convencer. Ese es el conflicto que nosotros no debemos permitir que suceda, porque las víctimas son incontables. Nadie, ni siquiera la famosa Comisión de la Verdad, no digo reconciliación porque jamás lo hicieron, pudieron enumerar. Nunca. Aquí, señores y señoras, tenemos víctimas de todo tipo. Está el señor almirante Gianpietri, está el almirante Machiro, rehenes por siempre, rehenes por siempre. Está Vanessa Quiroga, que en su época fue la niña símbolo y seguirá siendo un símbolo, siempre será un símbolo. Este día va más allá de la lista de las víctimas realmente, de los que nos dejaron, los que se fueron, los que murieron terriblemente a manos de la insanía terrorista. Es ahora las familias con quien debemos entender que debemos ayudarlos. Esas familias que quedaron quebradas emocionalmente en su espíritu, pero que siguen y tienen la fuerza de seguir adelante. Es momento de que todas las instituciones que aquí se representan, señor congresista, de todos los poderes judicial, legislativo, judicial, de todas sus fuerzas armadas, Policía Nacional, de nosotros, de toda la sociedad, digamos, de una vez y por siempre, terrorismo, nunca más. Gracias. Bien, muchísimas gracias. Pasamos al segundo testimonio. Invitamos a la suboficial superior en situación de retiro, Elena Vadillo, representante del GEIN histórico.
congresista Alejandro Muñante, señor general Zavala Chumbiauca, señora presidenta Marlene de la Fundación Víctima del Terrorismo. El 17 de mayo de 1980, en Chuchis, distrito de la Sierra Ayacuchana, un grupo de senderistas asalta y quema las ánforas electorales de la Oficina de Registro Electoral. Esta fue la primera acción terrorista de Sendero Luminoso, dando así inicio a su llamada lucha armada. Ese día, tal como lo habían planificado, empezó el llamado ILA, siendo la estrategia maoísta de las 4C, camino de cercar las ciudades desde el campo. Así, de manera violenta, Sendero Luminoso irrumpe en la vida política, social y económica del país, buscando cambiar la estructura del Estado, socavar la estructura del sistema democrático legalmente constituido e instaurar su llamada República Popular de la Nueva República, que luego fue cambiada a República Popular del Perú, acorde con sus lineamientos ideológicos. Antes del ILA, el delincuente terrorista Abimael Guzmán analizó la coyuntura política del Perú y se dio cuenta que el ejército o las Fuerzas Armadas reaccionarias, columna vertebral del viejo y caduco Estado, tardaría en entrar a combatirlos. La razón de peso para ello es que los militares habían estado en el poder por más de 12 años y no querían saber nada de él, por lo menos un buen tiempo. Mientras tanto, le entregaban el gobierno al presidente electo, el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, que entraba por segunda vez en el mandato, iniciándose el régimen democrático. El terrorismo como modalidad de violencia política, para diferenciarlo de las otras formas de violencia, política y común o delictiva, tenía como proyecto la conquista del poder. El propósito de provocar, crear o mantener un estado de zozobra, alarma o temor en la población o en una parte de ella les iba a permitir alcanzar un determinado objetivo, efectos sociales, a través de los más variados medios o actos o amenazas de violencia. Lo que hemos vivido en nuestro país se puede calificar como terrorismo subversivo, porque su accionar estaba dirigido a subvertir total o parcialmente el orden político constituido. Para ello utilizaban el terror para alterar el orden democrático y constitucional del Estado de Derecho y ponerlo objetivamente en peligro, destruyendo el orden constitucional y alterando la seguridad o el orden público con fines políticos sociales. Sendero Luminoso surge en una población empobrecida, Chuchis, explotando las larvas que existían en estas ciudades como la pobreza, la corrupción y la discriminación. En las regiones donde se extendía Sendero Luminoso existían, por no decir existen, poblaciones que viven en el más completo abandono por parte del Estado, permitiendo que no existía ningún control ni orden como sucede actualmente en el BRAE. Las escasas vías de comunicación permitían que estos poblados puedan ser controlados por las organizaciones terroristas, desarrollando sus políticas de adoctrinamiento. Les permitía un amplio campo de batalla para poder afrontar al Estado, ya que conocían mejor el terreno. El primer golpe militar de Sendero Luminoso se da con la quema de actas electorales en la provincia de Chuchis, en Ayacucho. Fue el punto de partida para la que fue la más sanguinaria guerrilla maoísta que ha tenido América. Las acciones militares de Sendero Luminoso se prolongan hasta el 12 de septiembre de 1992 con la captura de Abimael Guzmán. Una fuerte inmigración hacia las ciudades, especialmente a Lima,
lo que trajo problemas de sobrepoblación. Además, ocurrió un gran retroceso en el patrón ocupacional del territorio andino. Pertenezco a la generación de mujeres policías que han prestado servicio en la década de los 80 y 90 y he sido testigo de cuerpos despedazados de ciudadanos y policías. He llorado y he cargado a colegas y compañeros que, como yo, abrazaban esta carrera policial. Y soy testigo de excepción del daño que causó el terrorismo en nuestro país. Muchos policías han sufrido un perjuicio físico, económico, moral, derivado de un acto terrorista. Seguimos siendo testigos que aún las víctimas del terrorismo son policías, como el atentado ocurrido en febrero de este año en manos de narcoterroristas del BRAEN. 5 de los fallecidos pertenecían a la División Nacional de Operaciones Especiales, DINOES, y 2 de la Comisaría de Natividad. En cuanto a la policía, existen más de 1.000 víctimas de terrorismo, como los 17 efectivos policiales a causa de un atentado terrorista en el distrito de Huarmaca, provincia de Huancabamba, en Piura de 1993. Es necesario reconocer el valor de militares y policías que entregaron sus vidas y también a civiles víctimas de la demencia del terrorismo. Muchas familias quedaron fragmentadas a partir de algo que nunca debió pasar. Sueño, como mujer policía, que represento a la Asociación GEIN Histórico, que algún día se construya un museo de la memoria donde deben de estar héroes y mártires con sus biografías. Porque cada militar o policía muerto tenía un proyecto de vida. Eran padres o hijos, y todo ello quedó sesgado por la instancia terrorista. Finalmente, agradezco a la Fundación Juana López, al Congreso de la República por esta invitación, donde se conmemora el homenaje a las víctimas del terrorismo. Y por último, terrorismo nunca más. Gracias. Bien, muchísimas gracias. Pasamos al siguiente testimonio. Esta vez estará a cargo por el coronel jefe en situación de retiro, Unidad de Desactivadores de Explosivos. Nos referimos al señor Gustavo Medina Gironcini. Señor congresista Alejandro Muñante, señora presidenta de la Fundación Juana López, víctima del terrorismo, señor general José Zavala Chumbeauca, director contra el terrorismo de la Policía Nacional del Perú. Muy honrado de estar con héroes de la pacificación nacional, con defensores calificados de la patria, con veteranos de guerra y de la pacificación nacional, con defensores de la democracia. Sean mis primeras palabras para agradecer al congresista Alejandro Muñante, así como a la Fundación Juana López, por haberme brindado la oportunidad de dirigir unas palabras y rendir homenaje a las víctimas del terrorismo, en especial, lo que a mí me toca, a aquellos policías que pusieron en riesgo lo más preciado que un ser humano tiene, que es su vida. Y me refiero a los técnicos en desactivación de artefactos explosivos, TEDAX, que prestaron servicios voluntariamente en una unidad altamente especializada como es la Unidad de Desactivación de Explosivos de la Policía Nacional del Perú. Noble tarea la de proteger la vida de nuestros conciudadanos. La UDEX
inicia sus actividades en el año 1981, época en que los grupos terroristas Sendero Luminoso y MRTA colocaban artefactos explosivos, artefactos incendiarios, granadas, coches bomba, entre otros, así como también realizaban propaganda armada, sabotaje y aniquilamientos, con la intención de desequilibrar el sistema democrático del país y tomar el poder por la vía de las armas. Dichas acciones terroristas trajeron como consecuencia la pérdida de más de 30.000 vidas, casi 70.000 víctimas y daños a la propiedad por más de 22.000 millones de dólares, cifra cercana o igual al total de la deuda externa del país en esa época. La primera intervención de la UDEC fue un 26 de agosto de 1981 en el Palacio Torre Tagle, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, desactivando un artefacto explosivo con varios cartuchos de dinamita. Son 42 años de páginas de gloria y honor, escritas con mucho esfuerzo y sacrificio en la historia de la Policía Nacional y de nuestro país. La UDEX, como toda unidad élite y cuya labor es de alto riesgo, también tuvo un costo humano, y es por ello que considero mi deber recordar a varios de nuestros integrantes que ofrecieron lo mejor de sí en el cumplimiento de sus funciones. Ellos son el estímulo y ejemplo de los TEDx para que se esfuercen cada día y puedan brindar así su aporte para alcanzar una cultura de paz y de valores en nuestra sociedad. Es por esto que les solicito me concedan la oportunidad de rendir homenaje a los valientes TEDx, enumerando algunas de sus acciones meritorias. Quiero empezar con mi promoción, un amigo muy cercano. Con él tuvimos la oportunidad de compartir muchas experiencias personales y profesionales. Se trata del mayor Roberto Morales Rojas, que su viuda nos acompaña el día de hoy. Él murió en un atentado terrorista cuando salió a rescatar a unos policías que habían sido atacados por delincuentes terroristas, siendo él jefe de la UDEX de Piura, y fallece en este intento de poder recuperar los cuerpos de los policías fallecidos. Asimismo, al capitán, hoy coronel, Johnny Saavedra Mejía y al suboficial Manuel Valenzuela Chacón, que quedaron seriamente lesionados al sufrir los efectos de la explosión de un artefacto explosivo dentro de una caña de bambú, colocado por terroristas de Sendero Luminoso en Comas. El coronel quedó ciego y el suboficial perdió algunas de sus extremidades y un ojo. Al suboficial Jorge Barreto Soto, que quedó lesionado gravemente y perdió algunos dedos y un ojo al tratar de desactivar varios artefactos explosivos en un reservorio de agua en el Ermitaño, en el distrito de Independencia. Al suboficial César Flores Pantoja, que quedó gravemente herido y perdió la visión completamente al tratar de desactivar un artefacto explosivo colocado en el Cerro Puruchuco, junto a la sede principal del Banco de Crédito del Perú. Al suboficial Adolfo Castellano Carrillo, que muere al tratar de neutralizar una granada de guerra dejada cerca de un nido escolar. Honor y gloria para ellos. Pero también se logró realizar muchas acciones meritorias, evitando muchos daños personales y materiales, como la desactivación de un coche bomba con 30 kilos de anfo artesanal y 1 kilo de dinamita a inmediaciones de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional y que transportaba 12 cadetes que salían de Franco en el año 1991. En el año 1992,
mientras explotaba el coche bomba en el Jirón Tarata en Miraflores. Con las consecuencias ya conocidas, la UDES desactivó otro coche bomba con 400 kilos de anfo artesanal y 3 kilos de dinamita en José Carlos Mariátegui, en Villa María del Triunfo. En el Callao se desactivó un coche bomba con 200 kilos de anfo artesanal cuyo objetivo era un vehículo de la Marina de Guerra del Perú. Posteriormente, se desactivó otro coche bomba con 300 kilos de anfo y 3 kilos de dinamita acondicionados dentro de un cilindro de metal con la intención de dirigir la onda y producir mayor fragmentación para causar más daño. Y el siguiente año, 1993, se desactiva un coche bomba con 300 kilos de anfo y 1,5 kilos de dinamita, también dentro de un cilindro metálico para incrementar su efecto explosivo. Como podemos observar, desde su creación, la UDES ha salvado gran cantidad de vidas en los años más duros del terrorismo hasta la actualidad, principalmente por la capacidad técnica de cada uno de sus integrantes. Ese fue nuestro aporte para alcanzar la tan ansiada pacificación nacional. Un costo muy alto, pero meritorio. Más de 100.000 intervenciones con artefactos explosivos terroristas, más de 20 coches bomba desactivados, es el resultado del duro trabajo que la UDES ha demostrado con valor, coraje y desprendimiento, y les ha valido el agradecimiento y admiración de toda la ciudadanía. ¿Cómo no sentirse orgulloso de haber compartido experiencias con personal policial, honesto y disciplinado, por lo que considero que se puede dar un mensaje a la comunidad? Que la UDES tiene y está cumpliendo una misión de honor, que sus integrantes tienen un gran compromiso con su deber, por lo que son dignos de su confianza con la seguridad de que cumplirán con sus funciones especializadas a cabalidad, como siempre lo han hecho. Quiero dedicar mi reconocimiento personal a todos aquellos que escribieron las gloriosas páginas de nuestra historia con su sangre generosa, legándonos una honrosa tradición que debemos mantenerla intangible. Y me despido con un mensaje del filósofo irlandés Edmund Burke. Para que el mal triunfe, solo se necesita que los hombres buenos, terrorismo nunca más. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Pasamos al siguiente testimonio por la deuda de la Policía Nacional del Perú. Nos referimos a la señora Sandra García, viuda de Morales. Buenas tardes a todos ustedes. Muy agradecida de la señora Marlene Zárate López de la Fundación Juana López por la invitación, al congresista Alejandro Muñante y al general Zavala Chumbiauca. Veo a muchas policías y militares que han combatido el terrorismo. Nosotros, soy la viuda del mayor Roberto Morales Rojas, que falleció en el atentado de Huarmaca, que nombró la señora el día 4 de febrero de 1993 junto a 16 valerosos policías. Fue asesinado cobardemente por Sendero Luminoso. En mi situación de presidenta de la Asociación de Viudas, Madres y Sobrevivientes de miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, vengo a decirles que nuestro hogar fue destruido y nuestras familias destrozadas. Desde ese momento de dolor nos convertimos en padre y madre de nuestros hijos. Sin embargo, el Estado peruano nunca se acercó a nosotros, nunca nos ha dado un trato especial como víctimas de terrorismo. No nos consideran como víctimas de terrorismo. Somos viudas de policías, viudas de militares, pero no
como víctimas de terrorismo. Por eso agradezco que hoy día se celebre, hoy día 21 de agosto, sea reconocido por la ONU como Día Internacional del Reconocimiento y Homenaje a las Víctimas de Terrorismo. Recién el año 2017 se reconoce esta fecha. Sin embargo, en el Perú ha habido terrorismo hace 43 años, desde 1980. Y decimos, ha habido terrorismo porque hasta ahora hay terrorismo, ¿no? Terrorismo de Sendero Luminoso del MRTA y ahora el grupo militarizado Sendero Luminoso, ¿no? Militarizado peruano. Pero lamentablemente en la época del presidente Toledo se allanó ante la Corte Interamericana y dijo que en el Perú había habido conflicto armado. En el Perú no hubo conflicto armado, en el Perú hubo terrorismo. Nuestros esposos, nuestros familiares y muchos que estuvieron aquí han entregado su vida por la pacificación nacional, la paz que ahora todos gozamos, ¿no? Entregaron su vida por su institución y la patria. Lamentablemente el Estado peruano no nos ha reparado. Nos reparó con 10.000 soles. 10.000 soles no vale la vida de una persona. 10.000 soles como familia, 5.000 para la viuda y 5.000 para los hijos. En mi caso tengo 4 hijos, les tocó 1.250 a cada uno de mis hijos. 1.250 soles vale la vida de un hombre. Mi esposo era especialista en desactivación de explosivos y murió cobardemente asesinado, como les repito, con 16 suboficiales, valerosos suboficiales, ¿no? Quedamos 17 familias en orfandad. Imagínense, en un solo atentado, 17 policías fallecidos, 17 hogares destruidos. Lamentablemente, la pérdida nos ha ocasionado mucho daño moral, económico, daño familiar, porque en nuestros hogares no es igual la familia. No estamos completos, siempre falta uno. Mis hijos se acuerdan de su padre porque estaban grandecitos, pero mis nietos no lo van a conocer nunca a su abuelo. Eso es lo que me da mucha pena. Muchas gracias. Terrorismo nunca más. Bien, muchísimas gracias. Quinto y último testimonio por el señor Hugo Pretel, deudo civil de personal de residencia estudiantil de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Muchas gracias. Señor congresista Alejandro Muñante, señor general director de la Dirección Nacional contra el Terrorismo, general José Zavala Chumbiauca, señora Marlene, presidenta de la Fundación Juana López, señores distinguidos invitados, vicealmirante Gianpietri, general Marco Miyashiro, gracias por darme este espacio. Gracias por darme este espacio por hacer conocer el caso de mi señora madre, único en el Cono Este, antes de la señora Pascuala Rosado. Acaecido un 4 de septiembre de 1991 en la ciudad de Chosica, la hermosa y apacible Villa del Sol, la del río Hablador, que es muy conocida también por los huaicos. Allí mi madre se desarrollaba como supervisora del internado de damas en la universidad mal llamada hoy en día alma mater del Magisterio Nacional, donde muchos de esos cabecillas terroristas han pasado y se han paseado por esas aulas. Mi madre era supervisora del internado de damas y siempre una mujer luchadora, tajante, y nunca iba a poder vencidas por estas huestes. Como supervisora estaba a cargo de más de 70 alumnas que dormían en un internado de damas, así como también había un internado de varones. Ella siempre trató de mantener un perfil en contra de estas huestes. Luchó, se esmeró por permitir y cumplir su trabajo. Pero lamentablemente
como todos sabemos, y los que están aquí presentes también lo son, fue víctima un 4 de septiembre. Dentro de unos días va a ser 32 años de olvido. 32 años que han pasado a la ligera, que ni el Estado tocó la puerta de mi casa, ni a mí, para mí ni para mi hermano. Nunca recibimos nada. Sin embargo, a los terroristas de la Universidad de La Cantuta les han hecho un mausoleo. A los terroristas de la Universidad de La Cantuta los han reivindicado. A sus familiares les han dado una indemnización económica. Mi madre, como era trabajadora, no hubo nada, pues. No hubo nada porque, como era una víctima del terrorismo, no era necesario. Ni a sus hijos. Yo nunca pedí nada. Pero hoy en día, gracias a mi amiga Marlene y gracias a la oportunidad que me da el congresista Alejandro Muñante, puedo darle mi testimonio. Un testimonio sin odio. Pero sí quiero hacer conocer este caso, porque este caso ha sido olvidado. Olvidado, como les dije, dentro de unos días, el 4 de septiembre, van a ser 32 años que me dejaron a mí y a mi hermano solos, menores de edad. Con la fuerza y la enseñanza de Nuestra Señora Madre pudimos salir adelante. Y una vez más, yo me quiero unir a todos ustedes, a las personas que son víctimas del terrorismo, a los señores oficiales, suboficiales, que han luchado contra el terrorismo y que hoy, como dijo el general Astudillo, podemos caminar libremente en Chosica, en el Perú. No siempre haber vencido, pero hoy tenemos esa responsabilidad de hacer conocer al Estado, al gobierno, nuestra problemática de estudio, de trabajo, de necesidad, porque hemos quedado, en mi caso y mi hermano, huérfanos. Y hemos, gracias a Dios, salido adelante. Y quiero unirme a ese gran pedido en el Perú y en Chosica, terrorismo nunca más. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Me indican que contamos con otro testimonio. Llamamos o invitamos a Ana Lira de Poemape. Gracias. ¿Me escucha? Bueno, gracias. Gracias a la mesa de honor, porque no esperaba, sinceramente, ser invitada a poder contar mi testimonio a esta preciosa audiencia. Trabajé aquí en el Congreso en el año 85, saliendo casi de la Escuela de la Policía Femenina. Tuve el honor de pisar este hemiciclo que nos representa a todos los peruanos. Pero un 31 de marzo del año 92 cambia la vida de una joven pareja de policías. 26 años la mujer policía y 29 años un guapo policía de la Guardia Republicana del Perú. Presente aquí en Mezanine me dice mi querida María Luyo y mi hijo menor, que en ese tiempo tenía 1 año, 1 mes. Agradecidos a Dios, primeramente,
porque puedo contar delante de ustedes este testimonio. En el año 92, donde mucho de esta ideología que se ha hablado el día de hoy, que ha dañado tantas familias, nosotros vivíamos en Canto Grande, en San Juan del Lurigancho, Mariscal Cáceres. 2 hijos, 4 años el mayor, 1 año 1 mes el menor, mi esposo, llevándome al paradero, despidiéndome de mis hijos, y una cúpula de aniquilamiento de Sendero Luminoso me esperaba en el paradero. Bajó una combi, la divisé, me despedí de mis hijos con un beso, lo abracé y lo besé a mi esposo para nunca más volverlos a ver. Crucé las pistas, intenté subir después de un joven y sentí el estallido de algo que no sabía qué era. Pensé que era la llanta de un carro que estaba movilizada y no, era la primera bala traicionera que entraba a mi espalda por la mujer senderista. Caí mirando al cielo y diciendo, ¿por qué? Y queriendo intentar pararme, sentía nada más visualizar cómo mi cuerpo al segundo impacto entraba a la parte de mi cuerpo cerca a los intestinos y el hígado. El otro a la parte del vaso que estalló, según mi esposo, con los estudios de los médicos. El otro que me entró el pecho izquierdo, saliendo al lado izquierdo, gracias a Dios. Y el tiro de gracia que me entra por el ojo derecho y guía hasta la sien izquierda. Si hay un milagro que le puedo agradecer a Dios y quieren ver ustedes, esa soy yo. Lo que esa ideología equivocada, usando como títeres a hombres y mujeres, quería para muerte, pues ese día, un 31 de marzo, cambiaría la vida de una mujer, pudiendo oscurecer sus ojos, pero no la vida. Y cuando Dios te da la oportunidad de poder vivir nuevamente, no importa el tiempo que estés en el hospital, no importa el tiempo que va a durar tu recuperación. 7 días de estado de coma, 14 litros de sangre, 45 días para que esta mujer se levante. Y lo único que me motivaba era mis hijos, mi familia. Cuando la luz de la vida ilumina tu vida, aunque vengan balas, fuegos, detonaciones, que no solamente pueden ser físicas, sino también emocionales, espirituales, familiares, y Dios te da la oportunidad de vivir nuevamente, no hay posibilidad de destrucción. Cuando nosotros, los policías, que hemos sido formados de una manera agradeciéndole a Dios fuerte, con convicciones y valores, nos forman para darle instrucción a la vida a las personas, poner a nuestras propias vidas al servicio de la sociedad. Y gracias a Dios por eso. ¿Qué aprendí de esto? Y quiero enseñarle a todos ustedes, queridos hermanos y amigos que están aquí. Lo que Sendero ha querido destruir el Perú, esa ideología que quería ser destructiva, nos robaba la paz, nos mataba las ilusiones, no lo ha logrado. Porque los peruanos queremos luchar por esta pacificación que le ha costado a muchas familias, a muchos hombres y mujeres. Y aquí estamos. Aquí estamos los hombres y mujeres que han podido decir basta ya de violencia, de destrucción y de sangre. Nos vamos a levantar una generación del perdón, de la paz y de la verdadera
inclusión y la verdadera, como decía la Comisión de la Verdad, ¿no? Que vamos a poder reconciliarnos. La reconciliación viene del corazón del hombre. Cuando nosotros verdaderamente perdonamos al que nos hizo daño. Podremos perdonar, pero no olvidar. Porque si nos olvidamos nuestra historia, estamos olvidando gran parte del valor que ha tenido tu vida. Por eso en esta tarde le digo, terrorismo nunca más sí, pero con paz, perdón y reconciliación. Buenas tardes. Disculpen ustedes, con el permiso de la mesa, señor congresista, hermanos todos con el Perú, policías, Fuerzas Armadas, la Policía Femenina del Perú manda un saludo muy especial. Estamos todas integradas y tenemos nuestra heroína en el cielo, Sofía Mita Custodio, también atentada y muerta por el terrorismo. Y nuestra heroína viviente que nos ha integrado a toda la mujer policía femenina del Perú. Estamos integradas para seguir luchando por la democracia y por este Perú, tierra bendita que nos vio nacer. Y tenemos que seguir fuertes y terrorismo nunca más. Saludo de la Asociación de Policía Femenina del Perú. También tenemos a nuestros hermanos Yapanati. Un aplauso para ellos que han luchado incansablemente por todo esto. Que vive el Perú. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a nuestros hermanos de la Pacificación Nacional, que están representados por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Gracias. Bien, muchísimas gracias. Fuertes los aplausos una vez más. La señora Ana Lira de Poemape nos ha contado su testimonio, que justamente recibió 5 impactos de bala en su cuerpo por un grupo de aniquilamiento de Sendero Luminoso un 31 de mayo de 1992. Continuamos con los testimonios. Esta vez invitamos a Vanessa Quiroga, niña símbolo de la paz, sobreviviente del atentado de Tarata. Muchas gracias con todos, distinguida mesa, Marlene Zárate, que te llevo en mi corazón siempre. Mis queridos todos, veo aquí gente luchadora, gente que ha pasado por tanto, por mucho más de lo que cualquier persona podría creer que uno es capaz de soportar. Veo a mujeres viudas que han perdido a sus esposos en la lucha contra el terrorismo. Veo víctimas del terrorismo que, aunque han pasado tantos y tantos años y hemos hecho mucho por sanar nuestras heridas, aún estamos en un proceso. Aún no hemos curado nuestras heridas por completo. ¿Y cómo hacerlo con un país que aparentemente ha dejado de lado nuestra historia, ha preferido olvidar y no recordar, y ese ha sido un grave problema? Esto ha generado que tengamos hoy día jóvenes con tanta indiferencia ante la historia de los peruanos. Yo soy Vanessa Quiroga. El 16 de julio del año 92 ocurrió el atentado de Tarata, un atentado donde Sendero Luminoso colocó un coche bomba cargado con media tonelada de dinamita y anfo. Eran, según lo que dice la historia, cerca de las 9:15 de la noche. Mi mamá ya estaba cerrando su negocio, ella era una comerciante ambulante, yo tenía casi 5 años de edad. Cerraba el negocio para irse a casa cuando de pronto una explosión nos alcanzó.
Ella me cogió de la muñeca y yo recuerdo clarísimo hasta ahora que me jala, corrimos huyendo de Tarata hacia la avenida Larco y nos plantamos en la pared pegadas mirando cómo Tarata estaba totalmente destruida. Lo que yo recuerdo de manera como si fuera una fotografía hasta el día de hoy es ver a la gente que corría, que gritaban, pedían auxilio. Recuerdo el sonido, el sonido era de todas las alarmas sonando juntas, más los gritos de la gente, más el pisar de vidrios delante de nosotros. El piso ya no era piso, todo era una sábana de vidrios. Recuerdo que yo miro a mi mamá, le jalo de la ropa, hasta recuerdo la ropa con la que ella estaba, y le digo, me pica la pierna. No sé si me habría escuchado, pero viré hacia abajo y vi todo como agua, como un charco de agua negra. Era mi sangre. Mi mamá me levanta, me pone en los brazos de un tío que nos acompañaba ese día y le dice a él, llévatela al hospital. ¿Qué había pasado? Mi pierna izquierda de la rodilla para abajo ya no estaba. Y mi pierna derecha estaba rota con el hueso expuesto. Yo era una niña de casi 5 años de edad. Imagínense el tamaño de esa pierna que ya no estaba. Mi mamá días antes había leído en esta revista Selecciones, que todos recordamos, de un joven que había perdido un brazo y se lo habían vuelto a reimplantar. Pensó en fracción de segundos que si la encontraba me la podrían volver a unir, a pegar, a coser, no sé. Se pone a buscar mi pierna y casi a media cuadra de donde nosotros nos encontrábamos llega a encontrarla. Ella se saca la blusa blanca que tenía, envuelve este pedazo de pierna que encuentra y empieza a caminar. Y esta parte de la historia mi mamá nunca me la contó. Me la contó la misma bombero que ayudó a mi mamá. Una bombero muy joven, de 18 años de edad, Catherine Pesaresi, a quien siempre estaré agradecida. Se acerca, la ve a mi mamá y le dice, señora, venga, la ayudo. Mi mamá era muy fuerte, corajuda, siempre ella era todo, yo lo puedo sola. Y le dice, no, yo estoy bien, solo tengo la pierna de mi hija que quiero llevar al hospital. La bombero, muy joven, la ve a mi mamá que está en estado de shock y le dice, señora, igual, venga, la ayudo. ¿Dónde está su hija? En aquella época, como todos recordarán, no había celulares. ¿Dónde estaba yo? Ni idea. Simplemente recordaba que me había dejado con un tío que ni siquiera era mi tío. Era un conocido que venía de Ayacucho escapando de la época del terrorismo. Buscan por radio dónde hay una niña de 5 años sin una pierna, con la otra pierna expuesta, y me encuentran en la clínica adventista, allá en Miraflores. La pierna que mi mamá había logrado rescatar era inservible, estaba totalmente calcinada. No había forma de hacer un reimplante. Desde ese día nuestras vidas cambiaron por completo. Muchas personas piensan que todo el testimonio es esa fracción de momento, de repente 2 o 3 horas, que es lo que les he contado. Sin embargo, va mucho más allá. Yo tengo actualmente 36 años y aún hoy en día yo sigo entrando a una ducha saltando en una pierna. Y así será hasta el día que me muera. Mi hija de 4 años me pregunta, mamá, ¿por qué no tienes una pierna? Y con solo 4 años, ella ya sabe quién es Abimael Guzmán. Y mi hija mayor, de 8 años de edad, se sabe toda la historia del terrorismo. Y me pregunto, ¿por qué no podemos hacer eso en nuestros hogares, si sí es posible? Una vez me preguntaron a mí si los había perdonado. Y fue muy difícil esa pregunta para mí, porque siempre mi madre, yo he crecido en una familia cristiana, siempre mi madre me dijo, uno no puede salir adelante, uno no puede continuar con lo suyo si no ha perdonado. Pero qué difícil era para mí perdonar, y no por lo que me había pasado a mí. Yo podía perdonar que hubiera tenido que cambiar el hecho de tener un cuerpo físico completo a tener una amputación. Yo lo podría haber perdonado. ¿Saben qué es lo que no podía perdonar? Y que hasta hoy en día
aún con el amor que sé que me tiene Jesús y Dios y lo necesario que es perdonar, para mí es muy difícil perdonar todo lo que le tocó vivir a mi madre. No tienen idea. La pobreza, la necesidad, la angustia que ella tuvo que vivir. Mi pierna ya no estaba, ya utilizaba una prótesis ortopédica y la terapia para poder adaptarme a la prótesis era 3 veces por semana. Yo vivo en Villa María del Triunfo y la terapia me la daban en el INR que está en el Callao. ¿Se imaginan? Ya varios han escuchado ASU, sí, ASU. Como 3 horas de viaje. Y en mi casa sí se cumplía esto que dice, el que no trabaja no come. Y no había para la comida. Y eran 3 veces a la semana en que no había para la comida. Y yo no era hija única. Tengo un hermano mayor que yo por 7 años. Ese hermano se vio desatendido porque todo era yo. Y hoy yo le pido disculpas a él, aunque a él no le importa y que me quiere mucho, yo lo sé. Pero mi vida cambió por completo. La vida de mi madre también. Ella falleció a los 59 años de edad, joven, víctima de la diabetes. Y hoy escucho tantas historias de víctimas del terrorismo que realmente entiendo que lo que nosotros hemos vivido no ha sido solo para nosotros, ha sido para gran parte de los peruanos. Y aquí no importa si tú eras civil, si tú eras policía, si tú eras militar, si tú eras de la FAP o si tú eras de la Marina. Esto era terrorismo y atentaba contra todos, buscando desestabilizar el Estado. Y es una gran pena, yo no quiero entrar en tema político, pero es una gran pena que a causa de esa intención de dejar el pasado atrás y olvidar, hayamos tenido que pasar por estos últimos años donde ha prevalecido un pensamiento ideológico marxista, leninista, maoísta. Espero que en el futuro eso no siga dándose, pero para ello es necesario que todos tomemos conciencia. Yo agradezco a la Fundación Juana López, al despacho del congresista general que están aquí y dan de su tiempo para este tipo de eventos que deben de hacerse más seguido y con público abierto. Es lo que se está necesitando. Terrorismo nunca más. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Pasamos al bloque de palabras de saludo, que en esta oportunidad invitamos al señor Marco Miyashiro Arashiro, teniente general PNP en situación de retiro y ex miembro del GEIN histórico. Damas y caballeros, muy buenas tardes. Voy a hablar 90 segundos. Agradezco al señor Muñante, señor congresista de la República, por la invitación. Se ha mencionado el caso de Huarmaca. Tenemos aquí a la viuda. Después de la captura de Miguel Guzmán, me cambian al norte. Estoy como jefe de Amazonas, Lambayeque y Cajamarca. Y ocurre en Piura el atentado de Huarmaca. 17 miembros de la Policía Nacional asesinados por Sendero Luminoso. Felizmente, trabajando en conjunto con la región tercera, La Libertad, y con la cuarta, la captura de todos los integrantes de esa fuerza militar de Sendero Luminoso. Incluso el camarada Pavel era el que dirigía el mando, la camarada Ana era la que daba el ultimátum, y en Trujillo la DIRCOTE de Cajamarca logra la captura
del jefe político-militar, que era el que mata, porque le mete 2 tiros a la cabeza de nuestro ex congresista Vitocho, Víctor García Belaunde. La situación por la que hago remembranza no es para decir he hecho esto, no, sino qué es lo que pasa en nuestra patria. Los autores de esos homicidios, de esos atentados terroristas, ya pasaron en la cárcel y hoy gozan de libertad. ¿Y los deudos? Es por eso la necesidad, y resalto, Señor, este homenaje que se rinde a los caídos en cumplimiento del deber, víctimas del terrorismo. Muchas gracias. También vamos a escuchar las palabras de saludo del general en situación de retiro, Luis Gianpietri Rojas. Muchas gracias. Modestamente, almirante, general es mucho grado ya. Gracias, congresista, por haberme invitado. Gracias, general, por hacernos este testimonio. Gracias, señora, por esto. Y gracias a todas las que han hablado, particularmente las que han sufrido en persona el daño que ha ocasionado Sendero. La vez pasada dije lo que voy a decir ahora y la gente me dijo, no seas tan pesimista, tengo 82 años. La vida ya no tiene mucho margen, pero a veces me pregunto si habré hecho las cosas bien y si habrá sido justificado el haber defendido a mi patria. Escribí un artículo que se llama El lucro cesante espiritual y el daño colateral, como homenaje a las familias. Porque si bien es cierto, nosotros sabíamos lo que hacíamos y nos cuidábamos entre nosotros, porque esa es la doctrina que hacemos, nuestras familias vivieron siempre en la incertidumbre, siempre. Y lo he sentido yo porque he tenido también 2 hijos que han estado involucrados en la guerra. Ambos ya no están en la Marina, pero sí sufrieron también eso. He sufrido también el maltrato que le han hecho a uno de mis nietos, diciéndole de que su abuelo era un genocida en el colegio, el bullying, que indudablemente tiene que haber sido inducido por los padres, porque eran chicos, no eran personas adultas. Esa deuda social no se ha resarcido. A Sendero y al MRTA, entre los años 2006-2008, les han pagado cerca de 34 millones de dólares a los familiares para resarcir. Congresista, yo tengo la relación de a quienes le han dado, incluido la señora Leonor La Rosa, que hizo un show con el presidente hoy preso, Toledo, y bien preso, porque él estuvo conmigo en la embajada y cobardemente se alió con el MRTA para salir de ella junto con Díaz Canseco. Creo que hay que tener presente que no somos marcianos. No puede ser que haya un juicio como el que tiene la gente que estuvo conmigo en el frontón por 38 años. Allí he visto que un congresista ha logrado meter una ley que a los 4 años se prescribe el delito. Bueno, nosotros tenemos 38 años. A esa gente le arruinaron la vida para siempre. Todas las semanas,
todas las semanas. Ayer han estado nuevamente presentes en el juicio y los maltratan. Y nosotros los que no, yo salí herido en la mañana, pero sigo siendo testigo y me llaman para atestiguar. O sea, lo único que faltaría es que en mi tumba pongan aquí yace un acusado. Creo que esto no es justo. La patria no puede ser tan ingrata con aquellos que les han dado a todos ustedes la oportunidad de vivir en paz y disfrutar de sus familias. Gracias, Marco. Yo sé que tú fuiste uno de los, si no el iniciador de esta idea de terrorismo nunca más. Y creo que esto está pegando ya en la población. Terrorismo nunca más. Gracias. Bien, muchísimas gracias. Ahora pasamos a los reconocimientos. Primer reconocimiento es para el general PNP José Zavala Chumbiauca, jefe de la Dirección Nacional contra el Terrorismo. Por tal motivo, invitamos al señor congresista Alejandro Muñante Barrios para la lectura del diploma. Bien. Reconocimiento al general José Antonio Zavala Chumbiauca, jefe de la Dirección Nacional contra el Terrorismo de IRCOTE, por su destacada participación como expositor en el Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo, llevada a cabo en el hemiciclo Raúl Porras Barranechea del Congreso de la República, Lima, agosto del 2023. Atentamente, Alejandro Muñante Barrios, congresista de la República. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Acto seguido vamos a escuchar las palabras de saludo por parte de la señora Marlene Zárate López. Juana López, víctimas del terrorismo. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, señor congresista Alejandro Muñante. Buenas tardes al general José Zavala, director de IRCOTE. Mi saludo a todos los invitados del día de hoy, personajes ilustres que lucharon y siguen luchando contra el terrorismo. A todos los participantes el día de hoy, muchos de ellos víctimas del terrorismo, a personas que han venido el día de hoy invitadas para que puedan escuchar los testimonios. Mi saludo y mi respeto a todos en general. Ya hemos escuchado los testimonios de todos, muchos ya conocen la historia de mi mamá. Le agradezco al general Astudillo por haberlo mencionado. La Fundación Juana López lleva el nombre de mi madre, que fue asesinada por Sendero Luminoso en el año 91. Ella fue una dirigente del Vaso de Leche en el Callao. Yo estoy en esto del año 2005 y vengo escuchando muchos testimonios. En el año que Toledo quiso volver a juzgar a Abimael Guzmán, nos íbamos a la puerta de la base naval con Mercedes Carrasco, presidenta de AFAVID, con la presidenta viuda de la policía
Mari López, que el día de hoy no está, con Sandrita García, y ahí conocí a muchas de las personas que están acá. Compartimos el mismo sentimiento. Nos molestó el hecho de que Toledo vuelva a querer juzgar a este asesino genocida. Y si bien es cierto, nuestro reclamo fue pacífico, fue escuchado y él murió en la cárcel. Era mi vecino. La base naval, yo vivo a unas cuadras. El día que este desgraciado murió, yo me planté en la morgue durante 15 días para que no le entreguen el cuerpo a nadie. Y en realidad lo hice porque quería tener la convicción de que era él el que había muerto, ¿no? Uno de los primeros que se presentó ahí fue el congresista Cueto, y bueno, tampoco pudieron dejarlo ver, pero pienso yo que debe estar ardiendo en el infierno por todo el daño que le hizo a nuestro país, por tantos huérfanos, tantas viudas, tantos policías y militares que fallecieron y muchos que están aquí, como esta heroica policía que ha contado su historia y en realidad creo que nos ha hecho llorar a muchos. En este camino que he decidido de estar en la fundación, he tenido el honor de conocer a muchas personas que dieron su vida, que se enfrentaron al terrorismo. Muchos de ellos son embajadores de la fundación y nos acompañan desde hace tiempo. El día de hoy se rinde un homenaje a las víctimas del terrorismo. Y bueno, quisimos hacer esto con el congresista Muñante, que también muy generosamente siempre nos acompaña y siempre está presto a escucharnos. Pero más que el homenaje y el haber contado nuestras historias, creo que nos envuelve un sentimiento a todos los que hoy estamos aquí, el que fuimos olvidados. Perdón, todos saben que soy una llorona. El día de hoy invité a Hugo Flores. A su madre le mataron en La Cantuta hace 32 años. Y hace año y medio viene luchando para poder registrarse en el registro único de víctimas. No me parece justo. Le ponen miles de trabas. Seguimos siendo víctimas a pesar de haber perdido nuestra familia. El día de hoy he invitado a una amiga, Wilma Vázquez. Su abuelo fue asesinado en la Sierra de Lima. Ni siquiera están en el registro de víctimas. Y eso no me parece justo. Perdón. Pero este tipo de eventos trae a la mente muchos recuerdos. Y sobre todo que veo las injusticias como lo dijo el general. Muchos han sido juzgados, tienen cuántos años en un juicio. Sin embargo, muchos de estos desgraciados que asesinaron y que mataron están en la calle, gozando de sus buenas indemnizaciones y viajando. Y no es justo. Nosotros las víctimas lo decimos, no es justo. No es justo porque a cada uno nos ha costado salir adelante. No es justo porque creo yo que el Estado nos dio la espalda, nos olvidó. Muchos tenían hasta temor de decir, yo soy víctima del terrorismo, porque nos miraban mal, porque te decían, ¿por qué habrán matado a tu familia? Pues porque habrá estado en algo. O si era un militar, le decían, tú has matado, tú eres el asesino, no ellos. Yo estuve en Ayacucho en el año 89-90 y yo he sido testigo directo cuando comenzó el terrorismo. Y en realidad yo lo que le pido, señor congresista, es que las leyes que están saliendo no queden
en letra muerta, porque muchos quieren una beca, pero ya la beca no es para nosotros, queremos para nuestros hijos y tampoco se dan. Muchas de las viudas quieren sacar adelante a sus hijos y no pueden. Entonces van a Pronavec, pero no se les da la oportunidad. En el Callao hay un lugar, la Torre de Santa Rosa, donde viven desplazados, víctimas y victimarios, están ahí. Y muchos de ellos me dicen, no es justo, señora, que tengamos que salir y ver a los asesinos. Son cosas que no son justas. Desgraciadamente, nos tocó vivir la peor época de nuestras vidas, la peor época de nuestro país. Los jóvenes y niños tienen que saberlo. En la DIRCOTE hay un museo que nosotros hemos ido con un grupo de jóvenes y también deberían de ir para que sepan y conozcan bien la historia de lo que pasó, de quién fue el asesino genocida Abimael Guzmán, que cuando fue capturado dijo, esto queda en la mente de los demás, y eso es lo que ha pasado. ¿Por qué? Porque el Estado no cumplió su tarea. Hay una ley ahora que se debe de enseñar la historia del terrorismo en los colegios. Esperemos que así sea. Esperemos que así sea, porque para ello vamos a estar atentos. Nosotros vamos a estar atentos, porque debería de ser así. El año pasado yo fui a un parque en el Callao que lleva el nombre de Carlos Justi, un 22 de abril. Es un parque con canchita y todo. Y llevamos un arreglo floral en homenaje a este héroe que murió en la Embajada de Japón. Hicimos una pequeña charla con todas las familias que estaban ahí jugando fútbol y la mayoría no sabía que ese parque llevaba el nombre de una persona que fue asesinada en la Embajada de Japón, un héroe nacional, y eso no podemos permitirnos. Escuchaba a Elena que tiene un sueño de que haya un museo para los policías y los militares, porque sí debería de ser. Y yo tengo un sueño también, Elena, que en cada lugar donde hubo un atentado haya un monolito, un obelisco y la gente sepa que ahí murió una persona y que ahí hubo un atentado. En el lugar donde yo vivo, donde murió mi mamá, yo lo he hecho. En el colegio donde asesinaron al esposo de Mercedes Carrasco también se ha puesto una placa. Y así queremos ir a cada lugar. No tendremos los fondos, pero lo vamos a ir haciendo de poco a poco, porque creo que eso debería ser el Estado, para que la gente sepa que esto no es un cuento, para que los niños y los jóvenes sepan que esto no es una película que pasó en el Perú. Eso lo vivimos. Yo quiero agradecerles a todos por estar aquí y pedirles perdón por el olvido, pedirles perdón porque muchas veces, y a mí me pasa, ¿no? Que yo digo, ¿de qué sirvió la muerte de mi mamá? ¿De qué sirvió? Si vemos que hay muchos políticos con el pensamiento maoísta, leninista en nuestro Congreso. Yo siento vergüenza y siento pena de ver en lo que se ha convertido la política, con las disculpas del caso, señor Muñante, porque en realidad han llegado muchos que no deberían de estar. Son muy pocos los que nos escuchan, son muy pocos los que nos dan una mano o los que nos dicen, sí, te podemos apoyar. Y es cierto, Vanessa, esto debería hacerse más seguido a puertas abiertas. Invitar a los jóvenes, invitar a los niños, invitar a las familias, sobre todo a los deudos y huérfanos, porque somos muchos. Somos muchos que quedamos en la orfandad, huérfanos civiles, huérfanos de militares, y en realidad es muy lamentable que nosotros pues sigamos esperando, ¿no? Muchas veces hay personas que se acercan a mí pensando que yo tengo el poder para solucionar algunas cosas, pero no. Quisiera y pongo de mi parte, pero no puedo. El día de hoy me hubiera gustado
darles un reconocimiento a todos, pero en realidad mi corazón y mi cariño es el reconocimiento a todos ustedes. Y es un honor conocer a tantos combatientes como el general Miyashiro, como el general Gianpietri, como Carlitos y como todos los que están aquí, que han luchado por la pacificación de nuestro país, pero que en realidad se les olvidó. Disculpen por eso, pero unidos vamos a poder lograr mucho, ¿no? Y bueno, gracias por estar aquí, gracias por haberme visto llorar, que siempre todos los que me acompañan saben que al final termino llorando. Muchas gracias, y en la Fundación Juana López las víctimas no se olvidan. Terrorismo nunca más. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Pasamos al siguiente reconocimiento. Para la Fundación Juana López, invitamos al señor congresista Alejandro Muñante para la lectura del diploma. Muy bien. Muy bien, quiero entregar este reconocimiento a la Fundación Juana López Víctimas del Terrorismo por su destacada labor en contra del terrorismo y el loable homenaje que realiza a favor de las víctimas del terrorismo y héroes de la pacificación. Lima, agosto 2023, Alejandro Muñante Barrios, congresista de la República. Gracias. Muchas gracias. Eso no estaba en el programa. Jean-Pierre, por favor. Eso no estaba en el... Gracias. Ese también es un presente para usted. Dice la Fundación Juana López, otorgado a Alejandro Muñante Barrios, congresista de la República, por el apoyo brindado a la Fundación Juana López en la realización del evento por el Día Internacional de las Víctimas del Terrorismo, por defender los derechos humanos y estar siempre al servicio de todos los peruanos. Y también quiero entregarle este libro, que es La cronología sangrienta y oculta de nuestro amigo, embajador de la Fundación, Pepe Mariño, un arduo trabajo de muchos años y que por fin se hace realidad su libro. Les invito a que puedan comprarlo y apoyar el trabajo que hace Pepe Mariño y nuestro amigo Gustavo, que también está por ahí. Muchas gracias y acá se lo entregamos. Muy bien, para finalizar con la ceremonia de hoy, vamos a escuchar las palabras de clausura por parte del señor congresista Alejandro Muñante Barrios. Muy bien, muchísimas gracias. Creo que ha sido un bonito momento. No me tienen que pedir disculpas cuando se refieran a los congresistas que tienen estas ideologías nocivas. Yo no tengo la culpa de que estén aquí. Más bien mi tarea es combatirlos, ¿no? Por supuesto, y esto haremos siempre. Claro que sí. Muy bien. Quisiera mencionar a las asociaciones que están aquí presentes, no sin antes, por supuesto, aparte de agradecer a la Mesa de Honor una vez más, también agradecer a las personalidades que se encuentran aquí, como el vicealmirante Luis Gianpietri, ¿no? El general Marco Miyashiro, a quien por supuesto recomiendo la lectura también de su libro, ¿no? Memorias de un policía, ¿no es cierto? Muy interesante, lo estoy leyendo, así que ya le voy a pedir su autógrafo. La suboficial Cecilia Garzón, conocida como Gaviota, ¿no? Ex miembro del GEIN, también se encuentra presente. Allá está, Gaviota. Muchísimas gracias.
Bueno, a los general Astudillo, a todos los que han podido participar, el almirante Tello, muchísimas gracias. A todos los que han venido, las personalidades. Pero permítame, por favor, agradecer a las asociaciones, a Disvida, Asociación de Discapacitadas, Viudas y Deudos de la Marina de Guerra del Perú. Muchísimas gracias. Asociación de Discapacitados de la Marina de Guerra del Perú, también están presentes. Comité de Veteranos Desactivadores de Explosivos del Perú. Muchísimas gracias. Asociaciones de excombatientes y defensores de la democracia, AEXCAPE, ASONADET y ADIEC. Muchísimas gracias. Asociación de Viudas, Madres y Sobrevivientes de Miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, AVISFAIP. Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo, AFAVIT. Muchas gracias. Asociación Yanatic, ¿no? Yanati. Muchísimas gracias. De la Guardia Republicana del Perú, ¿no? Muchas gracias. Asociación de Policías Femeninas del Perú, APOFEP. Muchísimas gracias. Y por último, a la Asociación de Militares y Colectivos Civiles. Muchísimas gracias por su presencia. Bien, en mi tarea de legislador me quedo con algo muy importante y una tarea pendiente, que por supuesto la hemos anotado, que justamente es lograr que se pueda hacer justicia en nuestro país con las víctimas del terrorismo. Empezando por una agilización necesaria, vital, en el registro de víctimas del terrorismo. No puede ser posible que durante años o meses no se pueda lograr una inscripción. Eso también vamos a tomar nota para poder presentar los proyectos de ley necesarios para poder agilizar su inscripción y luego también podamos luchar para que se pueda brindar una reparación civil acorde con la lucha que han emprendido, por todo el legado que le han dado a nuestro país. Me uno a la voz de protesta de varios de ustedes de que no es posible que en nuestro país se pague cientos de miles a terroristas o familiares de terroristas y a los viudos, a los deudos de los héroes de la pacificación nacional solamente les estén dando 10.000 soles. 5.000 para la viuda y 5.000 para los hijos. En algunos casos, nada. ¿Por qué? Porque tampoco lograron la inscripción debida en el registro de víctimas. Por supuesto que eso tenemos que cambiarlo. Y estoy seguro que con la ayuda de la Fundación y todos ustedes vamos a poder presentar el proyecto correspondiente para que esa injusticia se acabe de una vez en nuestro país. También quisiera contar con el apoyo, y desde aquí emplazo a la Fundación, por supuesto, aprovechando su presencia, ¿no es cierto?, para poder, junto con ustedes, tener en la inmediatez posible una cita con la actual ministra de Educación para poder ejecutar la ley 31.748 que hemos aprobado aquí en el Congreso de la República, para incorporar dentro de la currícula escolar los contenidos acerca de la historia del terrorismo en nuestro país. De una vez tienen que entrar eso en la currícula escolar. Y vamos a hacer la presión necesaria. Y no quiero ir solo, por supuesto, quiero ir con ustedes a estas reuniones para que de una vez ya se coloque en nuestra currícula escolar. Y los chicos desde primaria puedan saber quién fue este sanguinario Abimael Guzmán. Es una vergüenza
estos reportajes de televisión donde les ponen las fotos, ¿no?, de los terroristas a los estudiantes de universidad y los confunden hasta con artistas, ¿no? Es increíble. Y eso justamente empieza porque hubo alguien que diseñó esto. O sea, esto no es casualidad. A alguien se le ocurrió que a los estudiantes no se les enseñe más educación cívica. A alguien se le ocurrió que a nuestros estudiantes jamás se les enseñe historia del terrorismo. Todo esto fue diseñado por una mente maestra que quería que nuevamente esa historia nefasta vuelva a ocurrir en nuestro país. Y miren lo que ocasionaron hace unos años. Entonces, por supuesto que también tenemos que trabajar en ese sentido. Y de paso también aprovecho para anunciar una vez más la presentación del proyecto de ley 5078 de mi autoría, que obliga, la palabra correcta es obliga, ya nada de declaración, obliga a las instituciones públicas y privadas a izar el pabellón nacional o la bandera nacional todos los lunes de cada semana en los colegios, desde Tumbes a Tacna. Ya basta de tanto desarraigo de nuestros chicos. Justamente por falta de patriotismo, esta gente entra y les mete cosas en la cabeza y crea este caldo de cultivo para luego sacarlos como masa a protestar en las calles. Eso también es parte de este proyecto que he presentado. Y con el apoyo de ustedes hay que sacarlo adelante. Este mismo proyecto de ley dispone, además de izar la bandera nacional todos los lunes en todos los colegios nacionales y privados, también dispone que con la colaboración de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional, ellos puedan lograr ingresar a nuestras aulas y enseñar sobre la historia del terrorismo en nuestro país. Eso también lo vamos a lograr. A través de convenios que se tienen que firmar. Y ojo, si el director no quiere, porque también hay directores, ¿no?, medios zurdos, ¿no es cierto?, que no quieren que ingresen los militares y los policías a las aulas. A mí mismo me lo han impedido algunas veces. En esta campaña que tengo, Conoce tu Constitución, que estoy llevando la Constitución a todos los colegios nacionales. Y por supuesto que hay estos directores, ¿no?, que piensan que las aulas son sus centros de adoctrinamiento. ¿Sabes cómo lo vamos a doblegar? Esta ley dispone que los padres de familia, de manera colectiva, presentando la solicitud, eso es suficiente para que este director deje entrar a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional a las aulas de ese colegio. Y con eso enseñar la época del terrorismo. Porque los colegios no son de los directores, pues. Los colegios le pertenecen a todos los peruanos. Y esos hijos, esos niños que están ahí, le pertenecen a sus padres, ¿no? Así que, por supuesto que vamos a trabajar en ese sentido. No quiero decir más, la hora ya avanzó. Muchísimas gracias a cada uno por su presencia. Y bueno, esto lo seguiremos haciendo, Marlene, todas las veces que sean necesarias. Muchísimas gracias por tu trabajo y muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Terrorismo nunca más. ¡Que viva el Perú! ¡Que viva la libertad! ¡Que vivan las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional! Muchísimas gracias. Bien, al público presente, por favor, nos mantenemos en nuestras ubicaciones, nos ponemos de pie, pero seguimos en nuestras ubicaciones. A los señores de la mesa de honor, por favor, para la foto protocolar correspondiente. Nuestros amigos fotógrafos se ubican, por favor. 5 de la tarde, amigos, con 34 minutos. Culmina con esta foto protocolar esta actividad realizada por el congresista Alejandro Muñante, que busca conmemorar el Día Internacional de las Víctimas del Terrorismo. Se ha podido escuchar en el transcurso de este evento diversos testimonios que dan cuenta, pues, de estas épocas tan oscuras vividas en nuestro país. Vamos a ampliar esta información a las 7 de la noche en nuestra edición central de Congreso Noticias. Por supuesto, los invitamos también a estar pendientes a nuestra programación.